Estoy muy agradecido por la oportunidad, profesor Juan Carlos Ocaña. Creo que la iniciativa de la actividad a su cargo es muy importante, reunirnos periódicamente para conversar temas de coyuntura y poner realmente los conceptos y los términos tal como deben ser. En especial lo que vamos a tratar, lo que vamos a ver en el transcurso de esta hora y media que estemos acá, es el rol que la facultad ha tenido desde hace mucho tiempo en este tema, ¿no? Creo que va a ser valorado después de la exposición de cada uno de nuestros participantes en esta panel mesa redonda que vamos a conversar. La idea es entonces que primero vamos a tener una ronda de exposición, ¿no? Presidida por el ingeniero Víctor Barrena, no es cuestión de edad, una cuestión de tema. El profesor Víctor Barrena primero, después nos hablará sobre un tema de todo el tiempo que ha llevado a la facultad ocupándose de este tema en diferentes momentos, ¿no? El profesor Rafael Ramírez, que en su momento, conforme se hacían estas actividades aquí en la facultad, el profesor Ramírez, el ahora profesor Ramírez era funcionario de lo que es el CERPO, fue intendente forestal, como ustedes saben, y ayudó mucho a que la actividad de esta sobre el tema de quemas de incendio pudiera darse en armonía entre la facultad y la autoridad forestal, ¿no? Conocemos en la parte técnica junto con Blanca, que trabajó como facultad, y ahora Blanca está en CERPO, o sea que mantenemos la relación que siempre se debe mantener entre la autoridad forestal con la academia. La academia tiene que apoyar, y esa es su función, a ayudar a que se gestione mejor, o sea que la autoridad forestal tenga en la academia un soporte, no tenga colisionen, no confronten, sino colaboren, porque al final el que tiene que salir ganando es el país. Dicho esto, entonces invitamos al profesor Víctor Barrena a que nos hable un poco sobre el tiempo, el tema y en qué nos habíamos ocupado sobre este asunto como facultad. Gracias, ingeniero. Jóvenes, por supuesto, colocar la primera y ejecutar el viaje. Bien, vamos a hablar, voy a presentar ahora dice aquí la detección de quemas por el Laboratorio de Detección Aplicada en SIT, en nuestra facultad, desde el año 98, ¿no? Del año 98 hasta el año 2000, o sea, hace ya 20 años, 21 años. Algunos de ustedes creo que todavía ni caminaba. Y yo tenía más pelo, evidentemente también. ¿Sí? Entonces, en esos años, ¿sí? Ya había, ¿no? Desde que somos forestales, desde que existen forestales en el Perú, pues siempre ha habido la preocupación, el interés por la deforestación, el problema que esto implica para nuestro recurso. Saben ustedes que esto se inicia, ¿no? Particularmente dentro de las actividades agrícolas, agropecuarias, lo que es la tumba del bosque y su posterior quema. Así entonces, en esos años hubo un convenio, un acuerdo entre el Woods Hole Research de Estados Unidos, en Filadelfia, el Woods Hole Research Center, el INPE del Brasil, ¿no? Y nosotros. Ellos daban la plata, acá estaba la tecnología y nosotros estábamos a la altura de las circunstancias para poder ejecutar todo esto. Y estas son las imágenes que recibíamos. ¿Sí? No sé si se han dado cuenta, encima del edificio de la facultad hay una antena, ¿no? Que ahora sirve para cobijar a palomas, gallinazos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa antena hace 20 años fue instalada para recibir este tipo de imágenes. Estas imágenes provienen de la familia de satélites NOAA, ¿sí? Particularmente de uno de sus sensores,
el HDFD, si mal no me acuerdo, ¿sí? Que es un sensor de los 14, 16 que tiene esta familia de satélites, que permite capturar el calor, ¿no? Son sensores que son sensibles a las bandas térmicas del espectro electromagnético. ¿Por qué entramos nosotros a este proyecto? ¿Cómo así? El INPE ya había desarrollado esa tecnología, ¿sí? O la metodología en todo caso para captar estas imágenes y procesarlas, pero las antenas que ellos tenían solamente cubrían parte de Sudamérica, ¿sí? Y la nuestra pues iba a completar el resto, ¿sí? Pues nosotros no solamente captábamos información del Perú, sino de otros países también. Eso era hace 20 años, pues, ¿no? Cuando el internet todavía estaba dando sus pasos, sus primeros pasos, ¿no? Actualmente, pues, ya no hay necesidad de tener tantas estaciones locales para recibir estas imágenes, porque ya hay otros sensores, ya hay el internet de banda ancha, la cuarta generación, quinta generación, no sé, que permite el tráfico de archivos de mucho peso. Y como verán, pues, dentro del software de recepción de las imágenes, que es una de ellas, también se colocaba pues el perfil de los países, ¿no? Que captaba estas imágenes, o sea, de Perú, Chile, Bolivia, Brasil, ¿no es cierto? Colombia, Ecuador, ¿no? Entonces, en los momentos, lo máximo que podíamos recibir, ¿no? Llegaba pues hasta Centroamérica y prácticamente todo el Brasil, ¿no? Eso es lo que el área que se podía cubrir con esta antena de acá. El tamaño del píxel, también hay que decir, en la parte central de la imagen era de 1.1 kilómetros, 1,1 kilómetros, ¿no? Eso es algo que debemos lograr, 1,1 kilómetros por 1,1 kilómetros. Observen ustedes el tipo de imágenes que se recibían, ¿no? Debemos entender que esta resolución espacial de esta imagen pues no sirve para una escala local, ¿no? Es una escala regional, ¿sí? Regional mucho más allá de un país, ¿sí? Y evidentemente también pues se ve en las nubes, ¿no? ¿Sí? Porque originalmente la familia NOAA, ¿sí? La familia NOAA tiene que ver con el estudio de la atmósfera y de los mares, ¿sí? Para el estudio de clima. Esta imagen que ven acá es del otro software que se tenía. Como verán, está en portugués, y si ven ustedes esta apariencia, ¿es propia de Windows? No, ¿no es cierto? Estaba en DOS, ¿sí? Estaba en DOS, ¿sí? O sea, estamos hablando pues, no quiero ir más atrás, pues estamos hablando de historia, ¿sí? ¿Sí? Estamos hablando de la historia, eso se manejaba con DOS, ¿sí? O sea, muchos de ustedes ni siquiera saben de qué se trata, ¿no? Pero el DOS es el sistema operativo que creó ¿cómo se llama? El Gates y compañía, ¿no? Para manejar los microprocesadores, las microcomputadoras. Y lo que este software de procesamiento, pues lo que hacía era identificar píxeles que estaban saturados por el calor que reflejaba la Tierra, ¿sí? Es decir, un cuadrado de 1.1 kilómetros que estaba caliente, ¿no? De ahí el nombre en inglés de hot pixels, ¿no? Que no lo traducimos a castellano, píxeles calientes. Pero ojo, es un frente de 30 metros de fuego, un frente de 30 metros de fuego de biomasa que se estaba quemando, era suficiente para saturar un píxel
que tenía 1 kilómetro de alto, el agua, ¿sí? Entonces, eso también debemos tener en cuenta. No es de que una vez determinado la ubicación del píxel, pues ahí había un incendio, ¿sí? No, estaba dentro de ese espacio de 1 kilómetro cuadrado, al interior había un incendio. Vamos así comentando eso después. Esta imagen de acá, aquí está con su mapa resultante, con los límites políticos de los países. Observen ustedes, esta línea de acá representa la ruta, ¿sí?, que sigue el satélite. Y estas dos de acá es el ancho de barrido del satélite, es decir, el área que cubre una imagen, ¿sí? En este caso de aquí, la mayoría está en el mar, pero podemos tomar información de estos países. Pero si el Perú lo que nos interesaba, lo cubría totalmente. Si pasaba esto, el satélite pasaba un poquito más allá, comprenderán pues que podríamos tomar todo el Brasil, ¿sí? Entonces, uno de los resultados directos de la aplicación de este software nos decía cuántos hot pixels habían por cada uno de las áreas de estos polígonos, de los polígonos que estaban representados acá, ¿no? Acá en el Perú habían 14, en Acre no había ninguno, 54 en el total de América del Sur, 4 en Brasil, ¿sí? Eso es lo que nos decía este software en su momento, ¿no? Aquí tenemos lo mismo en el Perú, ya habíamos extraído la información. Este software permitía extraer la información general, total, solamente del Perú o de cada uno de estos sectores, ¿no? Y aquí ya teníamos información por departamento, ¿sí? Apurímac, Cusco, Junín, Piura, ¿no? Piura, 22, imagínense. Después vamos a hablar de eso, ¿sí? Y podíamos también tener información, como así fue, de todos los shapes que nosotros quisiéramos enviar, por ejemplo, de área natural protegida, ¿sí? Esto también se incluyó y teníamos un reporte también de quemas o de píxeles calientes en cada área natural protegida, ¿no? Les he dado para mostrar un poco los resultados preliminares que votábamos en aquellos años, ¿no? Este es del año 98, del NOA 12, porque es una familia, nosotros recibimos hasta el NOA 16, NOA 12 hasta el 16. No, fíjense, los puntos rojos son estos píxeles calientes, ¿no? ¿Sí? Del año 98, ¿no? Entre junio, julio y octubre, diciembre del 98. ¿Sí? Saben ustedes, la cantidad de puntos, hay mayor densidad en Bolivia, ¿no? De la zona que nosotros cubríamos, ¿sí? Y cercano al área de Santa Cruz, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes? Cerca a la ciudad. Cerca a la ciudad de Santa Cruz. ¿Perdón? Porque está cerca a la ciudad. ¿Por qué es famoso Santa Cruz? ¿Dónde está las empresas que tiene el Grupo Romero? ¿No? ¿Que producen qué? Soya, ¿no? ¿Dónde están? Están acá, pues, ¿no? Entonces los grandes proyectos agroindustriales están acá, ¿no? Y ahí vienen todas las quemas, ¿no? Y también podríamos tener resultados por mes, ¿no? Aquel año 99, en mayo, donde sabemos que no hay muchas quemas, junio, julio, agosto, en el Perú comienzan a ver, ¿sí? Es decir, entonces, no es que en ese momento descubrimos la pólvora, sino que era la primera vez que se estaba constatando, ¿sí? Que estábamos constatando los reportes que ya se tenían, ¿sí? Con una herramienta de teledetección. Mayo, agosto, noviembre, ¿no? Y este es todo el año 99. Fíjense ustedes, este es como el NOA 12, ¿sí? De enero a noviembre del 99, y este es como el NOA 14, como otros satélites. Podíamos recibir todos los satélites. Acá está
de todo el año. Y observen ustedes, algunos son más sensibles que otros, dirán ustedes. Pero en realidad va a depender de la hora que pase, de la posición del sol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, como verán acá, pues está ocurriendo lo que, de alguna manera lo que está apareciendo ahora, ¿no? Visualizamos un poco lo que está ocurriendo ahora. Se quema todo Bolivia. ¿Sí? Y gran parte, pues, de Brasil, ¿no? Este es el resumen ya para Perú, ¿no? Del año 99. Hicimos una constatación. Superpusimos, ¿no? Estos píxeles calientes, la ubicación de píxeles calientes con los ríos. Y como verán, no hay ninguna correlación. ¿Sí? En cambio, si al superponer estos hot pixels con las carreteras, pues la correlación es altísima, ¿no? Donde hay carretera en selva, hay puntos rojos. Es decir, lo que ya sabíamos, estamos constatando que ya sabíamos, que las quemas se dan por la agricultura. ¿Sí? Acá está lo que es. Fíjense, es el año 99, ¿eh? El año 99. Madre de Dios, ¿no? La carretera Marginal, la carretera Federico Basadre, la carretera ahora llamada Belaúnde, ¿no? La carretera de penetración, etcétera, etcétera. ¿Sí? Inclusive acá en Piura, todos los hot pixels están al borde de la carretera. Eso vamos a hablar. Este es un resumen ya con un histograma, con el NOAA 12 y el NOAA 14. NOAA 12 y NOAA 14. Este más o menos que tiene lógica, ¿no? De repente ha sido un año seco, ¿no? Entonces quizá ha quemado hasta octubre, pues, ¿no? De repente. Pero, ¿y este? ¿Por qué aparece marzo acá? ¿Por qué aparece marzo acá? Cuando, por más que se haga un descalabro en el clima, siempre en marzo llueve en la selva. Entonces, si no es en la selva, ¿dónde aparecen estos puntos? En la costa. Observen ustedes. Ahora, pero aquí es desierto. ¿Por qué tenemos esos hot pixels acá? Entonces, ¿se está quemando algo? No. ¿Qué es lo que pasaba? Estos satélites pasaban hacia las 3, 4 de la tarde. ¿Dónde estaba el sol? ¿Qué posición estaba el sol? Por acá, ¿no? ¿Sí? Y hacia un ángulo bajo, ¿no? ¿Sí? Ya estaba ya por ocultarse. Entonces, los rayos del sol impactaban acá. ¿Qué tenemos? Desierto. Y tenemos desierto y desierto. ¿Sí? Entonces, esto aquí estaba reflejando la luz, la energía del sol. Y eso el sensor lo interpretaba como calor. Los píxeles se saturaban. ¿Sí? Lo mismo acá. Lo mismo acá. ¿Cuál es el cultivo mayoritario en Ancash, en La Libertad? Caña de azúcar, ¿no es cierto? La caña de azúcar se quema. También, ¿no? Luego la cosecha se quema, pues. ¿Y eso es lo que estamos viendo acá? ¿Sí? Acá en Piura, ¿por qué pueden aparecer estos hot pixels acá? De lo que se ha reportado, yo no lo he constatado en todo caso, pero de lo que se ha reportado es de que una de las actividades que tienen los campesinos allá, una de las actividades, no todos, pero una de las actividades que se desarrolla allá es la actividad apícola, ¿no es cierto? ¿Qué hacen para recoger la miel o limpiar los paneles? ¿Qué es lo que hacen? Se ponen, ¿no es cierto?, unos aparatejos encima para que no les piquen. Y además, ¿qué? Echan humo. ¿De cómo se produce ese humo?
quemando biomasa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está reportado esto? ¿Qué es lo que hacen estas personas? Pues se alejan de sus apiarios, más allá, limpian eso, botan eso, ¿sobre qué? Sobre vegetación, y comienzan a haber pequeños incendios. Pues muchos de estos incendios acá, y mucho de lo que está aquí, está reflejando esa actividad también, ¿sí? Lo que hemos encontrado también, otro cultivo que se quema es el arroz, ¿sí? Pero el arroz no se ve reflejado acá, porque se va rápidamente. La energía que despide, que emite, es momentánea, no permanece en el tiempo y no logra ser captada por este proceso. Ahora, llegando a este punto, entonces, si nosotros queremos estudiar la detección de quemas en nuestra bosque húmedo tropical, si lo tomamos esto tal como está, va a salir cualquier cosa, es un error. Entonces, lo que debe de hacerse es interpretar la información. Interpretar la información. Primero, eliminando pues todos estos píxeles de la costa por las razones que yo he mencionado. ¿Sí? Pero no porque sean de la costa, sino porque hay una razón detrás de ello. Y no podemos tomar la información del satélite, de los sensores en bruto, porque si no los brutos seríamos nosotros. ¿Sí? Hay que analizarla, hay que procesarla, hay que interpretarla. ¿Sí? Eso es todo, jóvenes. Esto es para mostrar los primeros pasos que tuvimos nosotros en la detección de quemas, que es la primera etapa de todo el análisis y estudio de las quemas e incendios. No he mostrado otras fotos porque si no, algunos de nosotros nos podemos ayudar. Pero bueno, en fin, gracias, jóvenes. Okay. Por la explicación de cómo así se inicia con una tecnología determinada hace 20 años y esa tecnología ha ido aceleradamente mejorándose, precisando los datos y lo que él indica las falsas alarmas que habían cuando en realidad los orígenes del calor eran otros. Eso se ha ido mejorando conforme ha ido pasando el tiempo. Esto nos va a explicar posteriormente ya tanto como Polanco. Ahora el profesor Ramírez nos va a dar a conocer cómo se dieron la coordinación de la autoridad forestal con la academia para hacer posible que se desarrolle y se ponga en uso del país toda esta tecnología. Gracias, ingeniero. Bueno, buenas tardes con todos. También muy agradecido con Carlos por la invitación. Yo en realidad, si bien soy forestal, nunca me especialicé ni es mi especialidad el tema de las imágenes o la teledetección. Pero por circunstancias del destino, sí me tocó estar en la parte de la gestión pública. Y ahí hay un primer punto que creo que debe llegar también como mensaje para ustedes. No necesariamente tienen que ser expertos para gestionar un área determinada. Entonces, qué bueno que el forestal se preocupe en conocer su tema, pero también en gestionar instituciones y personas. Porque al final, los profesionales debemos terminar gestionando nuestra vida, nuestro negocio o la institución donde estemos. Entonces, nunca pierdan de vista de no quedarse solamente con ser técnicos muy especializados. También vean abrirse a lo que es la administración, la gestión de empresas, ¿no? Esa es una primera reflexión que yo lo viví, lo pasé. Pero a raíz justamente de ocupar en algún momento un cargo público, y ahí me voy a dar un salto en el tiempo, porque Miguel Barrera nos ha hablado de un proyecto o un trabajo realizado en la facultad con datos hasta el año 99-2000. Y yo le voy a hablar de hechos ocurridos del 2010 en adelante. Entonces hay un vacío prácticamente de 10 años, o una disminución, digamos, del trabajo, ¿no? Que eso es también un punto crítico que tiene que ser evitado. Esta clase de labores de hacer monitoreo tiene que ser algo permanente. Y para el monitoreo
se requiere, como bien lo ha dicho también el ingeniero Barrena, no solamente la parte de las imágenes que tengan la precisión adecuada para poder hacer la detección, sino también de profesionales capacitados para interpretar esas imágenes, ¿no? Como se ha dicho, ¿qué errores no se habrían dado de haber asumido que lo que eran incendios forestales en realidad eran otra cosa? Y ese tema es uno de los que fue el pilar de un debate que se dio dentro de lo que es la organización del Tratado de Cooperación Amazónica. La OTCA es un foro, un tratado donde son firmantes, ¿no? Es firmante Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Guyana y Surinam, ¿no? Venezuela también. Es la única instancia que yo recuerde donde Guyana y Surinam se integran a Sudamérica, a Latinoamérica, ¿no? Y entonces, dentro de ese marco de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, alrededor del año 2010 aproximadamente, el INPE, que es la institución que lidera estos temas en Brasil, tuvo conjuntamente con su gobierno la oportunidad de poder conseguir un financiamiento del BANDES, un banco que lo que ofrecía era una cantidad importante de dinero para que todos los países de la OTCA pudieran hacer un monitoreo de todo lo que ocurría en relación a la deforestación en la Amazonía. No solamente incendios forestales, estamos hablando de todo lo que es deforestación, ¿no? Que puede ser también para aprovechamiento de la madera, etc. Diversos usos que pueden minería ilegal, etc. Entonces, la idea se planteó dentro de este órgano, este organismo de Tratado de Cooperación, se aprobó y quedó esto como un reto para todos los países de la OTCA, cada uno de los cuales debía establecer una sala de monitoreo al interior de su país. En la mayoría de los estados no hubo mayor problema, porque había una sola autoridad que se encargaba de establecer la sala y hacer el monitoreo. Pero en el caso del Perú se presentó un tema muy particular, porque teníamos al Ministerio del Ambiente y también al Ministerio de la Agricultura, con la entonces Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, uno en ordenamiento territorial, otro en la Dirección de Información y Control Forestal, viendo este mismo tema, de hacer el monitoreo de cuál es el estado de los bosques en la Amazonía peruana. Y ahí hay un primer aspecto que les traigo a colación, que lograr la instalación de la sala en La Molina fue prácticamente una suerte de acuerdo político entre ambos ministerios, que se llegaba a debatir dónde debían llevarse a cabo las reuniones. Si yo soy agricultura, entonces yo soy el líder del monitoreo de la deforestación, entonces que vengan a verme a mi local. Y si yo soy ambiente, yo soy el líder y por tanto los de agricultura que vengan a mi local. Como nadie quería ir a ninguno de los dos locales, el proyecto se fue retrasando. Teníamos reuniones en el directorio de la OTCA, donde el Perú era el que estaba más atrasado. Y era vergonzoso tener que decir que no nos ponemos de acuerdo por los egos de los directivos, ¿no? Y es un problema que hoy día vemos en nuestro país. Los egos de los políticos son los que nos matan a nosotros los ciudadanos comunes, ¿no? Ese es otro aprendizaje que hay que tener en cuenta. El ego hay que guardárselo siempre lo posible, ¿no? Como ayer dijo Advíncula, le hemos ganado a Brasil porque somos el equipo unido, ¿no? Esa es la forma de tener resultados, ¿no? Entonces, dicho eso, ¿no? Se presentó esta situación en la cual la OTCA en este ámbito nos daban esa posibilidad. Y justamente el contar con una universidad como la nuestra, que tiene tanto prestigio y tan bien ganado durante décadas, más de un siglo, permitió de que hubiese consenso y se lograra señalar de que aquí podía establecerse la sala, era un territorio neutral, ¿no? Y es así como el proyecto recaló aquí en nuestra universidad. Un proyecto que implicaba también retos logísticos importantes, porque había que contar con personal que conozca el tema. Ahí sí, afortunadamente, ambos ministerios proporcionaron a su gente, se contrató también personas externas, entre ellos, bueno, está la ingeniera Ethel aquí presente,
yo le rindo siempre homenaje porque gracias a ella creo que esta sala se ha mantenido y se impulsó. En esa época yo veía ese tema con él, ¿no? Y ahí surgía el tema, como les digo, no solamente de contar con cuadros técnicos que sepan interpretar las imágenes, sino también tener las imágenes. Y ahí venía otro reto. En ese momento el Perú no tenía un satélite. No sé si el satélite que se le compró a Francia sirve o no ahora, ya nos contarán los profesionales que están más actualizados, pero en ese momento no había imágenes y cuestan bastante. En la medida que son más precisas, se requiere hacer un gasto mayor. Y tengan en cuenta que esas imágenes son, pues, en muchos casos fotografías de un momento. Y luego, cuando el satélite sigue dando vueltas y ya nos dan imagen, sabemos lo que ocurrió en el momento en que se tomó, pero ya no sabemos qué ha pasado luego. Entonces también eso implicaba otro reto. No solamente interpretar la imagen, sino que si no tienes la certeza qué pasó en ese espacio, se empezó a idear la mecánica de ver la posibilidad de tener brigadas que vayan al campo para que verifiquen el estado situacional del terreno donde habían dudas sobre ciertas fotografías. Entonces todos estos retos generaron que al final se caiga, luego de varios análisis, en partir de cero. Y partir de cero era empezar con hacer un mapa, retomar un mapa donde tuviéramos la certeza de dónde había bosque y dónde no había bosque. No el hecho de decir, allá, aquí hay bosque y aquí ha habido incendio, aquí hay tal ilegal, aquí hay minería ilícita. No, el tema era tan genérico y tan complicado que había que partir por lo más básico, que era dónde hay bosque y dónde no lo hay. Entonces es ahí donde surge un primer documento importante, producto del proyecto, y que fue el mapa, pues, de monitoreo de bosque no bosque del 2000 al 2010, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, que fue publicado en el 2015, ¿no? Y que cuenta con importante información sobre este tema. Otro aspecto importante que resaltar, que también gracias a ello tenemos la sala y puede haber, digamos, cosas interesantes e importantes que relatarles a ustedes, es el hecho de poder articular no solamente instituciones a nivel nacional, instituciones públicas como dos ministerios, con la Universidad Nacional Agraria, sino también la participación, como les digo, de la OTCA y también de la cooperación técnica japonesa. Porque en su momento, como faltaban las imágenes, y estas eran caras, y el financiamiento de Bandes era limitado a ciertos temas, venía el asunto de dónde van a sacar ustedes las imágenes para continuar con su monitoreo. En esa época, afortunadamente, el gobierno de Japón tenía el deseo de reforzar las capacidades de lo que iba a ser luego el CERFO, y se compraron camionetas, se compraron una serie de equipos, y entre ellos se incluyó la adquisición de las imágenes, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver también cómo se puede articular muy bien, cuando se tiene voluntad, las distintas fuentes de cooperación y aprovecharlas en el momento oportuno para sacar adelante el proyecto, ¿no? Entonces yo me quedo en la historia hasta el 2015. Ya las ingenierías serán mucho más detalladas y creo que nos llevarán a la actualidad, ¿no? Pero sí, eso les quería comentar como experiencia, ¿no? Yo nunca interpreté ni media imagen, ¿no? Pero sí me preocupé mucho en la parte de la gestión para que los temas avancen, ¿no? Entonces siempre es necesario contar con esos dos soportes técnicos y también la parte administrativa. Ténganlo siempre ustedes muy en cuenta, que su primera maestría sea en forestales y la segunda un MBA, ¿ya? Es lo mínimo, ¿eh? Si no, están en serio, ¿ya? Muchas gracias. Realmente siempre traer a colación y que los estudiantes vayan tomando nota de cómo así se van dando los procesos sostenidos. En realidad eso es importante para después repetir lo bueno y corregir las deficiencias que pudo haber en los procesos. Ahora la profesora Ethel nos va a contar cómo se ha ido el aspecto técnico desarrollando desde los inicios y en qué situación estamos ahora. Buenas tardes, gracias.
Carlos, profesores. Yo les voy a contar, bueno, realmente la presentación del ingeniero Barrena me ha hecho recordar muchas cosas, de cómo entraban las imágenes NOAA en nuestro laboratorio. Y yo quiero hacerles un resumen de lo que hemos trabajado en el proyecto de la sala de observación que indicaba el profesor Ramírez. Si bien estamos dentro del Tratado de Cooperación Amazónica, nosotros hemos trabajado desde el 2012 con la instalación de la sala de observación que está en el segundo piso del decanato. Inicialmente éramos 3 personas y los 2 primeros años nos dedicamos a trabajar directamente con los técnicos para hablar el mismo objetivo, que era saber de monitoreo de la deforestación en la Amazonía. Entonces, los 2 primeros años, que hace referencia a Rafael, ha sido solo trabajar el objetivo común de 2 ministerios, más la sala de observación, la parte académica, de todo lo que era deforestación. Bueno, ahí ya conocen el lugar de la sala de observación, segundo piso del decanato. En ese tiempo eran, como indica Rafael, eran los 2 puntos focales, el programa de conservación de bosque y ordenamiento territorial, ¿no es cierto? No, programa de conservación de bosque y cerca. Entonces, dentro de los trabajos y los objetivos de la sala y de todas las salas en los 8 países miembros de la OTA, era que nosotros generemos un componente de deforestación. El país ya tenía unos avances y sí, en la universidad se han hecho diferentes estudios de deforestación con diferentes metodologías, pero esos datos no eran oficiales. Entonces, lo que queríamos con la sala es que se brinde información oficial con la técnica que nosotros veamos pertinente, no necesariamente en una técnica común como en Brasil, pero la idea es tener datos oficiales. Entonces, lo primero que se hizo fue la determinación del mapa de bosque, no bosque. El año 2000 era el año base para decir, esto que estoy viendo con las imágenes satelitales gratuitas de Landsat de resolución media, indico como no bosque, y lo demás como bosque. A partir del 2001 es que se va viendo cuánto se incrementó, cuánto se perdió de bosque en función a la base, que es el 2000. Ese trabajo fue conjunto tanto con los técnicos del Ministerio de Ambiente como el de CERN. Y tenemos los datos, como ustedes observan, desde el año 2001, 2, 3, hasta el 2016, en mi diapositiva. Miren ustedes cómo se muestra la pérdida de bosque en la Amazonía en el 2006, en el 2009, en el 2014. ¿Qué cosa está pasando en esos años? Ya ustedes ya estaban ya grandecitos y sí pueden acordarse. ¿Qué es lo que pasa? Miren, 2006, 2009, 2014. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Ah? Cambios de gobiernos. Definitivamente lo que nosotros encontramos dentro de la sala es que estos picos de pérdida de bosque es porque había una seguridad legal posiblemente dentro de la población en la Amazonía, porque esta información solamente es de la zona amazónica. Pero en el 2016 también se ve un pico bastante alto, ¿sí? A pesar que en el 2015 ya se habían firmado algunos acuerdos a nivel de Estado que ya no se tenía que deforestar, que tenía que haber una deforestación neta cero, o sea, que donde estábamos, ahí nos quedábamos. El detalle, y les quiero hacer, me vas a disculpar la cámara, el detalle de esto es que esta información solamente la teníamos nosotros y los 2 puntos focales. Entonces, el siguiente trabajo que tuvimos, a pesar que somos técnicos, era hacer que esta información se haga pública, pero no pública por redes sociales, no pública por periódicos, sino pública del ministerio. De los ministerios digan, esta es la cifra oficial de este año, 2016, de pérdida de bosque.
Entonces, en el 2015, y es ahí donde un poco Rafael sale, en el 2015 esta información llegó a los viceministerios y se hizo muchas reuniones para convencer a los viceministros que se publique oficialmente estos datos. Buenos o malos son datos que se están generando con una metodología peruana, porque toda la información que hemos hecho en deforestación es con el trabajo de los dos ministerios y la sala de observación. En el 2015 se dio la primera versión oficial de los datos de pérdida de cobertura de bosque, en el 2016 también. Los dos viceministerios trabajaron juntos. En el 2017 ya no se dio, en el 2018 tampoco se dio, porque creo yo no hubo una continuidad con este trabajo, ¿no? Bueno, aquí algunas imágenes que ayudaron a determinar algunas pérdidas de cobertura. Dentro de los análisis que trabajamos dentro de la sala, es más, Blanca lo realizó, era ver si era pérdida natural o pérdida causada por las personas. Y salió que el 97% era pérdida causada por personas. O sea, solo el 3% de la información que nosotros estábamos registrando era pérdida natural. Una de las cosas, aparte del componente de deforestación, tenemos algunos más componentes dentro de la SARA, era alertas tempranas de deforestación. En este tiempo, en el 2014, no habíamos pensado en quemas. Porque, miren, lo que nosotros sabíamos y teníamos de bibliografía que trabajó en la facultad, termina en el 2000, 2001, y de ahí se perdió hasta el 2012, 13. Entonces no habían registros de quemas. Entonces la cooperación extranjera vio que no era necesario en el Perú, no queman, pues no está pasando nada. No, ¿para qué? Y era lo que siempre decían, si no tenemos registros que hay incendios, ¿cómo decimos que hay incendios o quemas? Entonces comenzamos a trabajar todo lo que era alertas tempranas, pero ya no para suponer la deforestación, sino en relación a qué pasaría si realmente hay quemas. ¿Qué pasaría si tenemos incendios forestales? Dentro de la sala se hicieron algunos artículos, que esto lo podemos conversar o lo pueden revisar en el drive que colocó Juan Carlos, sobre minería y sobre deforestación. Pero yo quiero ir a esta parte de acá, alertas tempranas en función a quemas e incendios. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta como forestales es cómo se cataloga lo que es una quema y lo que es un incendio. Primero, ¿ustedes se han dado cuenta cuando hay un incendio acá cerca? Por acá, por el Tomatillo, en la parte de atrás de la puerta 5, por ahí, ¿cómo dicen? ¿Qué es lo que dice en el comunicado que saca la misma universidad? Se dice incendio forestal. Pero no es un incendio forestal, porque lo que se ha quemado allá, ¿qué cosa es? Residuos agrícolas o basura, por último. Entonces, al tener el catálogo de que es incendio forestal, ¿qué cosa es lo que nosotros pensamos al toque? Pues están quemando los árboles, las raíces, ¿cierto? Nosotros no tenemos la cultura de la parte de quemas e incendios, porque no hemos aprendido a registrar esta información y decir, esto es una quema, esto es un incendio. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer en la sala es primero definir qué cosa estamos hablando. O sea, cuando hablamos de quemas forestales o de incendios forestales, ¿realmente es un incendio forestal? Y ustedes pregunten a cualquier bombero, ¿eh? Se quema un poco de basura y es un incendio forestal. Y es en nuestra responsabilidad siempre hacer la diferencia. Ah, es un incendio forestal, a ver qué árbol se quemó. O qué pasto natural se quemó. ¿Me entienden? Entonces, dentro de este análisis, lo primero que vimos era, sí tenemos muchas herramientas de teledetección que podemos ver focos de calor. El profesor Barrena indicaba que con NOAA podíamos ver un frente de 30 por 50, me parece, ¿no? 30 por 50, 70 metros. Pero el píxel era muy grande, era de 1.1 kilómetro. Es grande, o sea, en 1.1 kilómetro podía darse ese incendio.
Pero ya con los años se utilizaron más sensores y se crearon sensores que puede ver la parte térmica con más detalle. Entonces lo que queríamos nosotros al final era hacer un reporte, pero un reporte que esté totalmente validado, que esté trabajado de tal manera que se pueda replicar. Entonces lo que se hizo fue esta parte de aquí. Ustedes tienen todos los puntos de calor. Ahí. Todos los puntos de calor que tienen en rojo es no bosque y todo lo que está en azul es bosque. ¿Sí? En esta parte de acá también para el año 2016. ¿Cómo lo validamos? Con imágenes de alta resolución. Estas imágenes son Rapid Eye de 5 metros de tamaño de píxel, y esto es justo la donación japonesa que indicaba Rafael, que fue utilizada para hacer la verificación de esos puntos que decían que había calor. Y también con imágenes Landsat que son gratuitas. ¿Qué es lo que nosotros trabajamos? Trabajamos con 3 sensores diferentes. Ya no usábamos NOAA, no porque sea malo, sino porque la resolución del tamaño del píxel es muy grande. Entonces trabajamos con MODIS, que también es gruesa la resolución, y con 2 sensores que recién estaban saliendo al mercado, que todavía no tenían ni siquiera especificaciones técnicas muy bien establecidas porque estaban en prueba. Uno era el NPP 750 y el NPP 375. ¿Qué significa esto? El NPP 750 es el tamaño del píxel, de 750 metros, y de 375 metros. Estos 2 sensores eran nuevos y a estar a prueba, nosotros también probamos con lo que estábamos viendo, porque era capaz de poner puntos de calor donde posiblemente habían incendios o quemas. Lo que nos salió de resultado es que los 2 sensores nuevos que estaban a prueba tenían un 98% de certeza, o sea, que coincidían los puntos con lo que realmente estábamos viendo. ¿Qué cosa hicimos? Estos son los cuadraditos más pequeños, el rojo son el NPP 375 y los más grandecitos son de 700. Si ustedes observan las imágenes, ¿ven esto de aquí? ¿Sí? Son cicatrices. Por aquí hubo fuego en algún momento. Si ustedes observan por acá, también son cicatrices, o sea, hubo fuego acá. Si ven por acá, y miren, qué coincidencia que los puntitos estén cerquita a los límites de ¿qué? De las parcelas. ¿Sí? Por aquí. ¿Ven los puntos? Igual acá. Todos están en relación a parcelas. Pero cuando nosotros hacíamos las corridas con estos sensores, dijimos, pero no hay que ser solamente Amazonía. Y decíamos, pero si somos del Tratado de Cooperación Amazónica, hay que hacer Amazonía nada más. No, vamos a hacer de todo el país. Entonces comenzamos a seguir viendo que estos puntos de calor también se equivocaban, como indicaba el profesor, que podía salir en el mar, y no puede haber un incendio en el mar, pues. O salían en los ríos, tampoco puede haber en los ríos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, como la idea de mostrar un punto de calor es que el píxel se sature del calor, para que te digan, acá es el problema, esto podía dar una mala información por la forma como reflejaba la superficie, el agua, la arena, de repente las zonas urbanas, el cemento, ¿sí? Entonces sí pueden haber errores. Entonces la idea de esta metodología era decir, bueno, esto sirve hasta acá, en tanto de porcentaje le voy a hacer caso y tanto no. O le voy a hacer una máscara para retirar todo lo que me provoca el problema de confusión. Otros lugares donde aparecían estos puntos de calor, en costa, si ustedes se dan cuenta, hay zonas de siderúrgicas, fundidoras, volcanes, que no necesariamente están activos, pero están calientes. Y si está caliente, el píxel se satura y el sensor o la imagen indica que hay algo caliente, hay un fuego, una quema.
algo relacionado. Menos mal que en el 2015, cuando ya habíamos hecho este análisis, tuvimos la suerte de que dentro de la sala de observación sea necesario una sala de investigación, que no solamente era generar productos, reportes o números, sino era vamos a seguir investigando qué es lo que está pasando. Y acá se da una salida de campo en el 2015 y Blanca creo que estuvo en esta salida de campo. Ellos llegaron el 8 de octubre y en la parte alta comenzó el incendio en Cusco, no, 14 de octubre. En la parte alta, toda la parte de Pajonal era esto, se comenzó a quemar. Cusco es la única región que tiene bomberos forestales. En el Perú, solamente en Cusco hay bomberos forestales totalmente capacitados y equipados para atacar incendios forestales. Entonces, cuando ellos ven esta magnitud de quema, los chicos llegaron a registrar que se estaba quemando, entraron a campo, salieron después de 6 días y el incendio seguía. Se avisaron a los bomberos, pero lastimosamente era tan lejos que los bomberos dijeron, no vamos a hacer nada, va a tener que quemarse. Y se perdió, y en las imágenes se ve, estos puntitos son el paso del sensor, cómo comienza y cómo va creciendo en los días este incendio. Ese sí es un incendio, ¿sí? Recuerden, las quemas están relacionadas a actividades directamente agrícolas. Son de proporciones menores. Los incendios, y es posible que las quemas, como tradicionalmente ha sido, es que puedan ser controladas. Pero los incendios ya se fueron de la mano. El incendio se fue, la quema comenzó a crecer, ya no hay forma de agarrarlo, de taparlo, de combatirlo. Y eso se llama incendio. ¿Está bien? Cuando nosotros fuimos a campo, yo he visto en Pucallpa a las personas que quemaban. Y se sentaban contigo, es decir, a ver señor, ¿cuánto tiempo se va a quedar acá? Bueno, hasta que el fuego pase. Ah, ya. Entonces yo salgo en 2 días, ¿estará usted por acá? Sí. Y se sentaba a conversar contigo, viendo una cosa muy natural, la quema. ¿Qué pasó después de todo el problema que les voy a presentar más adelante del 2016? Una de las normativas que sacó el Ministerio de Ambiente fue que si encontraban a alguien quemando, los metían a la cárcel. ¿Sí? Pues ahora les cuento qué pasó. Esto es lo que pasó en el 2016. Como ya las personas estaban asustadas por la normativa que se dio, los que quemaban no se quedaban a esperar que termine la quema que habían provocado ellos, sino prendían y se retiraban. Y si ustedes comienzan a revisar videos de esta época, del 2016, van a darse cuenta que el discurso de estos señores es el mismo. Había un niño y puso un cohete y se comenzó a prender todo. En todo el Perú decían que era un niño que prendió el fuego y uy, se fue todo. Nunca vieron responsables y esto sí fue un gran problema. Esto se da en octubre, comienza en octubre. Época seca en el 2016, no habían lluvias, se estaba haciendo lo que tradicionalmente se hace en época seca, esperando lluvias, era quemar. Es una actividad tradicional. Nosotros íbamos felices con nuestra metodología, hemos encontrado esta metodología, que la facultad, que la sala de observación, y nos fuimos al Ministerio del Ambiente. Presentamos al Ministerio del Ambiente y nos dijeron, sí, en el Perú no se quema. O sea, llévate tu metodología, de repente CERFOC no quiere. Y era como, ¿qué? Me acuerdo que con todo el equipo salíamos y estos, vámonos a CERFOC. Nos fuimos a CERFOC. CERFOC sí nos escuchó. Y el asunto es que lastimosamente para ambiente y lastimosamente para el Perú se comenzó a dar estos incendios. Y corroboramos todo lo que habíamos especulado con nuestra información y todo lo que habíamos verificado en campo. Todo esto de aquí, si ustedes se dan cuenta, es desde el 19 de noviembre hasta el 25. Y como ven, acá se ven las lengüitas de fuego. ¿Sí? Y cómo crece con el correr de los días. Se van haciendo frentes diferentes. Esto es en Cajamarca.
Nosotros no podíamos divulgar esta información porque nosotros teníamos nuestros 2 puntos focales, que es parte del Estado, que es el Ministerio de Ambiente y CERF. Entonces, como CERF sí nos quería escuchar, y como el ambiente ya no nos quería hacer caso porque estaban un poco molestos, ellos llevaron al COI, ¿cómo se llama el oficial? COI. Entonces, ellos llevaron esta información. Entonces nosotros diariamente bajábamos estos puntos, sacábamos con una máscara todo lo que podía traer confusión, como volcanes, ciudades, ríos, playas, y teníamos información para decir hacia dónde se estaba dirigiendo el incendio. Si había un viento para un lado o para el otro, porque acá se ve el humo clarito, entonces decíamos, se está dirigiendo hacia tal localidad, se está dirigiendo tal sitio. Entonces esto era muy rápido. Se generó reportes diarios hasta 3 veces al día en esta época especialmente, ¿no? Esta metodología está dentro de los DVDs que se les entregó a los primeros. Pueden replicarlo, pueden trabajarlo. Están todos estos reportes de todos los meses que con el trabajo de la sala de observación se lo cedió a CERF. ¿Sí? Entonces, los focos de calor ya lo podemos tener por áreas naturales protegidas, dependiendo de lo que querramos trabajar, ¿no? Y si ustedes observan las áreas naturales protegidas, la parte de ecoturismo, reforestación, manejo de zonas silvestres son los que menos reportan estos puntos de calor, y los que más reportan son las partes de concesiones forestales. Eso es hasta el 2017. Gracias a esta metodología y al trabajo que se hizo, se cedió completamente a CERF en una unidad satelital, que es el que da la información de estos reportes, que tampoco necesariamente es de dominio público, sino que se los manda a sus ATFs, ¿no? Para que ellos vean ya la parte directa, que es el combate. Nosotros aquí, como sala de observación y como la parte académica, lo que hemos hecho es validar una metodología. Y esa metodología la hemos puesto a disposición del Estado, que era el fin del trabajo de la sala. Gracias. Por la explicación técnica que nos has hecho sobre cómo ha ido cambiando y cómo ha ido mejorando las observaciones para llegar a conclusiones mucho más válidas y realistas después de, como dices tú, después de quitar la máscara, limpiar y quedarse efectivamente con la esencia de lo que estábamos haciendo. Estimada Blanca, Gracias. ahora nos vas a relatar desde la óptica de CERF todo lo que ha sido útil el trabajo de acá de la comunidad. Antes de nada, muchas gracias por la invitación. Creo que es importante que estos eventos y estos espacios sean cada vez más seguidos, ¿no? El tema es bastante mediático, pero es importante, como ya han escuchado en las exposiciones anteriores, que se conozca la relación de la universidad históricamente, desde el año 98 hasta la actualidad, cómo ha venido relacionando con el tema de monitoreo de los incendios forestales. Entonces, frente a ello voy a presentarles esta presentación sobre la actualidad, cómo se viene monitoreando los focos, los incendios, las cicatrices, definir un poco y diferenciar bien eso y ver cuáles son las acciones que se hacen con respecto a los reportes que se generan. Bueno, ante todo, yo soy Blanca Ponce, ya han estado escuchando un poco mi participación. Yo estudié acá, terminé el año 2011 y a partir de ello trabajé en el laboratorio, trabajé en Candes, trabajé en el proyecto Caoba, trabajé en la sala de observación, no me movía de acá bastante tiempo hasta que, bueno, ya actualmente trabajo en el CERF. Entonces la relación es bastante directa, ¿no? Deja punta. Sí cambia, pero acá no.
Ya, ahora sí. Te había demostrado. Ya. Primero, esta es la diapositiva que siempre presentamos sobre el rol del CERFOR con respecto a por qué estamos involucrados en el tema de incendios forestales, bueno, en general del patrimonio forestal y de los recursos forestales, ¿no? Esta es una presentación y el artículo donde identifica la función del CERFOR como gestionar y promover el uso sostenible, la conservación y la protección del patrimonio forestal y fauna silvestre de la nación y de los recursos forestales. Pero antes de eso, identificar qué es un incendio forestal, ¿no? Muchos países tienen su definición, hay instituciones mundiales que tienen su definición, publicaciones que utilizan ciertas definiciones. Sin embargo, es importante identificar cuál es nuestra definición como país. No está en la ley, no está en los reglamentos, pero sí está dentro del plan de prevención y reducción de riesgos de incendios que se publicó el año pasado, ¿no? La definición es un poco técnica porque fue una definición que se trabajó en el marco de la elaboración de este plan y contó con la participación del MINAM, contó con la participación del Cuerpo de Bomberos, del CERNAM y de todas las instituciones de primera respuesta con respecto a los incendios forestales. Entonces, es un poco para diferenciar el tema de incendio forestal con el tema de incendios estructurales, que son los incendios en los edificios y en otros aspectos que se ven afectados. Entonces, lo importante y que lo remarcó Ethel es cuando el fuego sale del control, no es un fuego deseado. Y sobre todo cuando lo que se afecta son los recursos forestales. Entonces ahí viene la otra pregunta, porque todo el mundo habla del tema de incendios forestales cuando son bosques o cuando son árboles, ¿no? Y no conocen esta definición que está en la ley y que es la definición como país de qué es un recurso forestal. Entonces, ¿qué son los recursos forestales? Son los bosques naturales, las plantaciones y, bueno, las tierras de capacidad de uso mayor y sobre todo esto, ¿no? Todo el resto de componentes de la fauna, de los componentes silvestres de la flora terrestre. Entonces acá vemos el tema de los pastizales, los matorrales, los bosques ribereños, inclusive la vegetación que está sobre las lagunas, la vegetación emergente, todo esto también se quema, porque tenemos el tema de los humedales, que también ocurren incendios, en los bofedales que ocurren incendios, que son coberturas que está bajo sus raíces, tienen de cierta forma un contenido de agua, pero igual ocurren los incendios sobre el tipo, bueno, son de acuerdo a los diferentes tipos de incendios que ocurren, ¿no? Pero es importante conocer esto. Y cuando empezamos a ver el tema de monitoreo de los incendios forestales, como ya explicó Ethel y el profesor, había la información de los focos de calor, que es una información satelital, actualmente hay muchos más satélites y todo ello, pero es una información que es un insumo para elaborar cierto tipo de reportes en ciertas etapas del monitoreo en general, ¿no? Entonces, el tema no era simplemente qué se está quemando o dónde se está quemando o cuántos focos de calor hay en el departamento tal, sino saber cómo nosotros estamos haciendo como Estado para reducir estas quemas o reducir los incendios y lo posterior a ello, ¿no? Entonces, entender cuál es el sistema de monitoreo, entender cuál es el tipo de información que debemos generar para que sea sólida, para que permita generar o establecer acciones para que esto se reduzca, ¿no? No es simplemente tener la información, sino qué estamos haciendo con esa información. Entonces, estructuramos 3 etapas, que era la parte preventiva, que bueno, está el tema de los focos de calor para saber dónde hay fuego y que esto puede desencadenar un incendio, o dónde es la mayor estadística del desarrollo de este fuego con respecto a la actividad agrícola o a la deforestación, al cambio de uso, para saber dónde hacemos mayores acciones. Pero también están los modelos de riesgo para saber, de acuerdo a las condiciones atmosféricas, de acuerdo a las condiciones del tipo de combustible, o sea, la vegetación, cómo se comporta con respecto al fuego, dónde hay las zonas de riesgo donde deberíamos desarrollar más acciones como Estado, ¿no? Tanto a nivel local, regional y nacional. Entonces luego estaba la detección, ¿no? ¿Dónde están ocurriendo estos incendios? Porque todos los focos de calor no son incendios forestales. ¿Dónde están ocurriendo estos incendios? Hacer la vigilancia de cómo se está desarrollando. Ya Ethel expuso más o menos los reportes que en la temporada del 2016 se solicitaba
El COEN es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, ¿no? Es un espacio donde participan diversas instituciones, está el Ministerio de Salud, está los tambos, está un montón de instituciones involucradas con el tema de emergencias, no solo incendios forestales. Ha entrado últimamente al tema de emergencias, pero está cuando ocurre terremotos, ¿no? Todo el resto de emergencias que ocurren en el país. Entonces es un escenario donde se tienen que tomar decisiones, donde tiene que haber una declaratoria de emergencia, donde saben cuando supera la capacidad del nivel regional, llega a nivel nacional o llega a pedido de ayuda internacional. Entonces es un espacio donde necesita tomar decisiones, y para tomar decisiones necesitas información adecuada para que se pueda desarrollar las actividades. Entonces necesitan información sobre si este incendio se está acercando a centros poblados, qué tipo de vegetación o el recurso forestal que pueda estar afectado, ¿no? Entonces todo este tipo de información es importante para la toma de decisiones. Y luego el análisis del área afectada. Luego que se liquidó el incendio, ¿cuántos afectados? 50, 20, 500.000, ¿no? ¿Qué tipo de cobertura se ha afectado? Plantaciones, pastizal, todo esto. ¿Para qué? Para que uno tome acción, para saber qué es lo que está siendo afectado, porque no es lo mismo que tú estés acá y tengas todo, como la foto que mostró Ethel sobre la afectación en Cusco, porque era de la misma ciudad de Cusco, se veía ese incendio, que tú dices, yo creo que son 50 hectáreas, que cuando tú realmente hagas el análisis con las imágenes satelitales y te dice que son 1.250 hectáreas, ¿no? La diferencia con respecto a eso es abismal, y las imágenes satelitales no te van a mentir, ¿no? Bueno, si tenemos suerte de que estén sin nubes, pero tienes esa información que te pueda brindar con exactitud cuánto es el área afectada. ¿Y para qué también? Para que la autoridad regional, en el caso de las ATFs o en el caso de los gobiernos regionales, hagan los procedimientos administrativos de sanción. La quema de los recursos forestales tienen sanción. Está en el Código Penal también quemar afectación de los bosques con el uso del fuego. Entonces, todas estas instancias que ya son diferentes autoridades involucradas necesitan esa información para saber cuáles son las acciones, ¿no? Entonces todo eso se puede obtener por parte del monitoreo satelital. Entonces, con respecto sobre todo a las últimas noticias y los medios, yo sé que ha habido mucha preocupación por el que se quemaba la Amazonía y la prensa y todo el mundo se movilizó con respecto a eso, pero porque había una ausencia de las definiciones o un esclarecimiento de las definiciones. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de focos de calor? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de quemas o de incendios forestales? Entonces, el foco de calor proviene de información satelital. El profesor habló del NOAA, luego Ethel habló sobre BIRS y MODIS, que son satélites de la NASA. Actualmente hay más satélites que te toman esta información, que es específicamente información de la banda térmica, ¿no? Que te toma la reflectancia de la temperatura. Y hay también otra nueva plataforma, que es el servicio, la NASA europea, ¿no? Que es la ESA, que también hay una nueva flota de satélites. Entonces, constantemente van a venir nuevos satélites, pero ¿qué es lo que están tomando estos satélites, ¿no? Es una información cruda de la alta temperatura, que puede ser un incendio, que puede ser una quema, que puede ser un volcán, que puede dar errores con respecto, por ejemplo, como presentaron en las diapositivas anteriores, la reflectancia de los cuerpos de agua en el desierto. Entonces, esa información cruda tienes que analizarla, ¿no? Entonces, como nosotros tomamos la experiencia de la sala, comenzamos a eliminar esos falsos positivos que se denominan, ¿no? Entonces, ¿qué es un foco de calor? Es todo esto, ¿no? ¿Qué es una quema? Es el uso de este fuego de manera controlada, ¿no? ¿Controlada por qué? Porque hay una delimitación del área que tú quieres quemar, generalmente definido por el tamaño de tu parcela o por los límites de tu parcela, donde hay una división de una parcela a otra, donde es poco probable que el fuego se distribuya,
pero donde sí es probable, por ejemplo, que se te salga de control cuando hay un día mucho viento y estás quemando tu parcela y se vaya sobre el límite o esta frontera agrícola, ¿no? Afectando otro tipo de cobertura como son los pastizales, los matorrales. Entonces, ¿y qué es un incendio forestal? Bueno, es la misma definición que ya les dije, ¿no? Es un fuego descontrolado que se da sobre el recurso forestal. Entonces, las plataformas actualmente que te dan información de focos de calor son diversas. Está el INPE, que te da, bueno, que ha ido desarrollando, incrementando el número de satélites que utilizan y que brindan. Está la NASA Firms, que es una plataforma con el uso de sus propios satélites, ¿no? Que te da la información que van publicando constantemente. Está Global Forest Watch Fire, que está específico, enfocado en el tema de incendios, ¿no? Que te brinda información de la NASA, que es simplemente de jalar la capa, pero también te brinda información que otros países a nivel mundial generan con respecto a incendios, ¿no? Entonces es muy interesante que puedan ver. Sin embargo, ¿cuál de todos estos es importante obtener y cuál es el enfoque que le queremos dar? Nosotros queremos dar un enfoque de alerta para determinar y saber cuáles son las acciones que se tienen que hacer con respecto a una vez detectado el incendio. Entonces, con respecto a la metodología que ya se venía desarrollando, que ya lo explicó bastante bien Etel, determinamos hacer reportes diarios, ¿no? Porque necesitamos la información lo más rápido posible. Entonces, en nuestro objetivo de hacer reportes, comenzamos a hacer en PowerPoint este tipo de reportes, que nos tomaba creo que 3-4 horas terminar todos los reportes a nivel, claro, porque en enero, febrero, como ya vieron el histórico o el histograma por mes del profesor, 5 focos al día o 25, ¿no? Entonces es rapidito, pero cuando es temporada seca, cuando todo el mundo comienza a quemar, comienza, bueno, generalmente julio, agosto, este año comenzamos a tener incendios en junio, pero generalmente tienes 2.000, 3.000 focos de calor a nivel nacional, entonces eso nos tomaba como 4 horas, creo, solamente hacer los reportes. No nos dedicamos a hacer esos reportes. Entonces, no cumplían la lógica de generar información para la toma de acción, ¿no? Entonces, automatizamos los procesos, nos ayudó bastante la Dirección de Tecnología de Información. Hicimos aplicativos para que automáticamente procesamos la información, lo teníamos en el servidor y se autogeneraban estos reportes de acuerdo a los departamentos que presentaban esos focos de calor, ¿no? Y contienen los mapas, identificaba la categoría territorial donde se estaba desarrollando para saber dónde, ¿no? Si es una comunidad campesina, si es una ANP, ¿no? Si se está incendiando Machu Picchu, qué sé yo. Y la distribución por distritos. Entonces, este diseño permitió que automáticamente tengamos los reportes y automáticamente los enviemos a las autoridades involucradas. Estos reportes, si bien no están públicos, y estamos trabajando para ponerlos públicos porque todos los días se generan muchos reportes, entonces es un consolidado bastante grueso, pero sí se envían a los usuarios por correo de acuerdo a una base de datos que nosotros tenemos, que automáticamente les llega como alerta, ¿no? Bueno, esto es un poquito cómo se ingresa desde la página web de Serport, cómo está el aplicativo. Es interactivo, uno hace clic y comienza a ver todas las estadísticas. Pero es más que todo estadísticas ¿no? Acá podemos ver los departamentos que tienen más focos de calor como un mapa de densidades. Entonces ustedes ven que toda la Amazonía en esta época, bueno, de septiembre de este año, toda la Amazonía estaba roja. Entonces no quiere decir que toda la Amazonía se esté incendiando. Pero sí, por ejemplo, que Puno tenga valores altos, que Ayacucho, que Huancavelica tenga, Apurímac tenga esos valores altos, sí me está diciendo algo. Entonces, cuando yo comienzo a identificar los focos de calor y los reviso todos los días, yo me doy cuenta que acá la relación entre focos de calor y incendios es mucho más cercana que en la zona amazónica. Entonces, ¿qué se hace? De acuerdo al estudio que ya les explicó Etel, si bien tenemos muchos satélites, tenemos que pensar, y no sé si todos han llevado teledetección 1 aplicada, hay que pensar en la resolución temporal, en la resolución espacial, la resolución espectral, ¿no? Entonces, tener esos datos para saber qué sensores utilizar.
En el caso de incendios, lo que necesito es la mayor información en menor tiempo, ¿no? Pero que esta información también esté brindada adecuadamente o esté seleccionada adecuadamente. Entonces, la información de los focos de calor provienen de una imagen que mediante algoritmos determina y ubica estos focos de calor por la reflectancia que tienen las imágenes. Entonces, necesito saber cuál es el mejor sensor a utilizar, ¿no? Cuál es el más adecuado y cuál me brinda información más cercana. Actualmente hay un satélite que se llama el GOES 16, que creo que está desde el 2016, me parece, 2017, que te da la información cada 10 minutos. Es un sensor atmosférico, pero también tiene su banda termal, cada 10 minutos, pero es una resolución de 2 kilómetros. Entonces, claro, es mucho más gruesa que las que actualmente utilizamos, pero sí me permite un seguimiento de incendios grandes cada 10 minutos. Entonces, ¿cómo integramos todos estos nuevos satélites? ¿Cómo integramos toda esta nueva información a lo que venimos utilizando? Entonces, eso es muy importante, conocer esos datos técnicos. Entonces, utilizamos información de la NASA, que son los satélites de MODIS y BIRS, que son los más especializados en el tema de incendios, pero que se actualizan en la plataforma de la NASA automáticamente que se toma la información del satélite. O sea, ellos no toman la información del satélite, publican, y recién que publican la imagen, procesan el foco, sino paralelamente hacen esos dos procesos. Entonces, ¿qué es lo que te permite? Tener la información en menor tiempo, para que sea una alerta temprana o casi en tiempo real. Entonces, identificamos esta información, eliminamos los falsos positivos, que nosotros hacemos el monitoreo a nivel nacional. Entonces, hacemos estos reportes, pero estos reportes tienen que venir con un feedback de qué hiciste con eso. O sea, si estás descubriendo que tienes 5 focos de calor dentro de tu concesión maderable, ¿a qué responde eso? Si tienes 10 focos de calor dentro de tu ANP, donde no debería haber ninguna actividad agropecuaria, ¿qué estás haciendo con respecto a eso? Entonces, habían verificaciones que nos decía esto no es un foco de calor, ¿no? No hay, o sea, si bien hay cobertura vegetal al costado, estos son paneles solares, por ejemplo, ¿no? Entonces, son nuevos, que lo han puesto el mes pasado. Entonces, todo eso sirvió para generar esta máscara a nivel nacional para todos los días procesarla, que se actualicen todos los días. Entonces, ¿qué nos da acá? Ustedes pueden ver, es un volcán. ¿Qué es eso? Es una fábrica. ¿Qué es eso? Este es un botadero de basura, donde queman la basura. Ahí se va toda la basura donde ustedes queman. Si no tenemos un adecuado sistema de gestión de residuos sólidos. Y los cuerpos de agua. Otra fábrica. Entonces, eliminamos todo eso y hacemos el cruce de la información con respecto a otras capas temáticas. La capa temática de las divisiones distritales, provinciales, departamentales, el catastro rural, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, el catastro forestal, el BPP, los bosques locales, las concesiones y todo el sistema de áreas naturales protegidas, ¿no? Que son las áreas naturales protegidas, las ACR, que son las áreas de conservación regional, y las áreas de conservación privada y las reservas territoriales, y se publica todo este proceso antes, ¿no? Que se hacía en el PowerPoint, luego se pasó en el aplicativo, pero igual se tenía un model builder, o sea, un proceso ya definido en el web, pero igual necesitaba que alguien lo descargue, que lo meta en el programa. Ya. Ahora todo está completamente automatizado. Por códigos en Python lo hemos hecho, lo hemos desarrollado y actualmente se corre ese proceso cada hora, todos los días. Todo el día está corriendo ese proceso. ¿Se demora cuánto? 8 minutos cada vez que lo hace. Entonces, ni bien la NASA ya lo tiene en su sistema, nosotros lo descargamos, lo eliminamos, lo procesamos y lo publicamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si ahora ustedes entran a GeoCerfo, que es la plataforma el visor de datos espaciales del CERFO, donde se publica toda la información del catastro forestal, pero donde también encuentra información por interoperabilidad de otras instituciones.
bueno, los invito a que lo busquen, lo pueden ver en su celular, en su computadora. Acá hay todas las opciones donde ustedes pueden encontrar los ecosistemas frágiles que recién ha salido en resolución, toda la información de catástrofe forestal, ¿no? O relacionada al tema forestal y fondos silvestres. Y acá hay una pestañita en fuego. Entonces ahí van a encontrar la información relacionada a los focos de calor y a los incendios. Entonces, ¿qué ustedes al momento de entrar van a ver, si activan la capa de focos de calor, van a ver los focos de calor de las últimas 24 horas. Esto es de las últimas 24 horas. Actualmente estamos trabajando, probablemente en un mes o 2 meses publicamos ya la plataforma donde uno pueda ver la información histórica y pueda sacar análisis y puedan decir de enero del 2015 a diciembre del 2030, no sé, cuántos son los focos por departamento. Todo ese análisis que te permite ya tú hacer un análisis histórico, tanto de los focos como las alertas y las cicatrices, va a estar próximamente, ¿no? Pero acá ustedes obtienen esta información con el enfoque de alertas, ¿no? Entonces son las últimas 24 horas. Con una diferenciación de, por ejemplo, las nuevas que se van incorporando del día de hoy están en una coloración diferente, ¿no? Para que uno pueda saber cuáles son el nuevo fuego activo en el territorio donde se está desarrollando. Y uno hace clic en un foco de calor y le sale la tabla de atributos y puede saber dónde se está desarrollando, o puede hacer clic en una de estas capas de interoperabilidad y les va a salir las capas de áreas naturales protegidas o de comunidades campesinas, todo lo que ustedes quieran saber interactuar. Entonces, bueno, está automatizado, diferenciación por día, ya les indiqué, acá está la página web. Entonces, una vez que comenzamos a hacer este monitoreo, comenzamos a ver que también se podía detectar el fuego activo en este momento. O sea, el incendio forestal que está ocurriendo en ese momento. Entonces, ahí iniciamos un proceso de saber y poder diferenciar entre estas dos, ¿no? El foco de calor con el incendio. Pero en la zona amazónica comenzamos a ver que los focos de calor estaban relacionados a la actividad agropecuaria, o en las áreas donde ya había habido deforestación, o el cambio de uso de forestal a agrícola. Entonces encontrábamos el fondo con imágenes, hay ciertos servicios de imágenes de las más actualizadas de acuerdo a la disponibilidad, ese es de Sentinel, que son 10 metros. Entonces comenzamos con las últimas imágenes disponibles, libre de nubes. Comenzamos a ver que lo que me daban los focos de calor en la zona amazónica era el cambio de uso, porque aparecían focos de calor en zonas de bosque, ¿no? O sea, si bien había en zonas agrícolas, también había en zonas de bosque. Y posteriormente identificamos que sí, con una imagen a la semana podíamos ver que era cambio de uso, que era parte de la dinámica que se da en nuestra Amazonía, la tumba rosa y quema. Entonces, comenzamos a ver ejemplos así. Eso es en Loreto, es una zona que han comenzado a deforestar hace un año, y lo que nos dan los focos de calor, eso es de ayer, no, de hoy día, son los focos de calor de hoy día, ¿no? Y la imagen es de hace 2 semanas. Entonces, lo que me está indicando es estas áreas están creciendo, hay un cambio de uso en estas áreas. Entonces, en la zona amazónica, no digo que no ocurran incendios forestales en la zona amazónica, sino que el tipo de combustible es diferente con respecto a otras zonas. Tenemos unos árboles mucho más gruesos que acumulan mucho más humedad y que les hace muy difícil perder esta humedad. No imposible, pero es muy difícil, tarda mucho más tiempo. Entonces el tiempo en que un árbol, no sé, de 50 centímetros de diámetro pierda humedad con respecto a un pajonal es bastante diferenciado, ¿no? Entonces el pajonal necesita 2 horas de temporada seca o un día de día sin lluvia para prenderse fácilmente. El bosque húmedo tropical tiene una dinámica diferente, entonces, y tiene un tipo de incendio diferente, que no quiere decir tampoco que no ocurra. Probablemente si tengamos más días de sequía o más años caracterizados por la sequía o una temporada que se prolongue mucho más con respecto a la ausencia de lluvias, tengamos un tipo de dinámica de incendios en la Amazonía que sí comience que sea un poco más incontrolable, ¿no? Pero sin embargo actualmente lo que tenemos es este cambio de uso, que puede ser que cambien de las parcelas y los bordes de los bosques
del límite de la frontera agrícola, sí se ven afectados la parte de raicillas, de sotobosque, pero no es un incendio como el que nos pintaron de que era un incendio de la Amazonía que recorría 3 países, ¿no? O lo que nosotros tenemos en imagen de los incendios de Estados Unidos, de California, que esos sí son impresionantes, son incendios de copa, son incendios completos que arrasan en 2 segundos, que hacen tornados solo de fuego y que matan personas, se come todo lo que encuentran, ¿no? Este tipo de incendios es diferente, ¿no? Entonces seguimos viendo también, bueno, la dinámica del fuego. Y esto es del incendio del domingo en Porcón. Estos son el fuego y es un ambiente diferente, ¿no? Es un ambiente andino, ¿no? Un tipo de cobertura diferente. Estos son pastizales naturales, pastos naturales, y estas son las plantaciones de Porcón. El incendio empezó por aquí, porque por acá hay actividad agropecuaria, y se desarrolló hacia las plantaciones. Bueno, acá hay una carretera gruesa que sirvió para paralizar un poco el fuego, y bueno, y cuando hay carretera hay carros de bomberos, entonces ya había más accesibilidad para poder apagar. Pero una acumulación de focos de calor en un entorno diferente como esto, acá sí te da incendio forestal, sí te me indica una alerta. Acá me está indicando cambio de uso. Este es otro, me parece que fue en Puno, hace 2 días también. Evidentemente es un frente de fuego bastante grande, ¿no? Lo que decía el profesor, cómo detectan, si bien estos satélites tienen una resolución espacial de 1 kilómetro por 1 kilómetro, sí detectan fuego pequeño, pero si tienes satélites de 1 kilómetro por 1 kilómetro, en los próximos 10 píxeles que están detectando fuego, es que es un frente de fuego bastante grande, ¿no? Y este es otro ejemplo. Y bueno, entonces con respecto a estas alertas, las identificamos, las codificamos, generamos reportes, y son reportes que se hacen de acuerdo a la solicitud en estos espacios como el COEN o el COER, que es a nivel regional, para ubicar cuáles son los centros poblados cercanos, cuáles son las vías de accesibilidad, la pendiente, o qué tipo de cobertura puede estar siendo afectada. El año pasado, con el incendio de Poxi entre Moquegua y Arequipa, estaba afectando a matorral, pero iba a llegar a bosque relicto andino. Entonces la preocupación no iba a llegar a población, porque se estaba alejando bastante, pero la preocupación era el bosque relicto andino, que no está adaptado al fuego. Bueno, para esto no hay estudios adecuados para saber cuál está adaptado o no adaptado, pero el bosque ya de por sí está disminuido por la actividad antrópica, entonces no está adaptado al fuego. Entonces había una preocupación bastante grande por ello, ¿no? Y esto automáticamente también se sube a la plataforma de Geocéforo. Entonces una es los focos de calor y otra es la alerta de estos incendios forestales, que te permite ver, no 200.000 puntos calientes a nivel nacional, donde todo el mundo se alarma y se cae, se desmaya. Entonces, lo que te permite ver son cuáles son los incendios activos en este momento, ¿no? Y bueno, están las mismas plataformas, ¿pueden ver? Y luego de que estos incendios son prolongados, por ejemplo, este es un incendio en Acopía, en Cusco, que fue el que inició la temporada en junio de este año. Duró casi 8 días, 9 días. Falleció una persona aquí. Y el tema era cuánto está siendo afectado, hacia dónde se está dirigiendo. Ya es un incendio que está sobrepasando las capacidades locales. ¿Qué información tenemos para pedir? ¿Sabes qué? Necesitamos una actuación a nivel regional o nacional. Entonces generamos los reportes de vigilancia. Cuando este incendio es confirmado y por solicitud, generamos este tipo de reportes. Actualmente está así, ¿no? Identifica la afectación, esta es la cicatriz del incendio y los focos de calor de ese día para saber hacia dónde se está moviendo. Pero en lo que estamos trabajando con Cenami es poder a este reporte incorporarle los pronósticos del tiempo cada 2 o 3 horas, ¿no? Saber cuáles son las tormentas que vienen que pueden influir, o cuál es la humedad relativa en ese momento de acuerdo al cambio por el incendio. Entonces, toda esta información es en la que estamos trabajando, los dos.
Y luego viene la parte de los impactos de los incendios forestales. Esto de acá me parece muy importante colocarlo. No sé si todos han llevado por eso la clase de la detección, no sé si todos conocen esto, pero es las firmas espectrales en los diferentes tipos de etapas de la vegetación. Entonces, ¿qué es lo que me brinda esto? Saber qué satélites y qué bandas utilizar para hacer determinados análisis. Entonces, acá comparan un poco, después de una quema de la vegetación, cómo se diferencia cuando no hay daño, cuando es oscuro, cuando hay moderado, severo y muy severo. Entonces, la vegetación tiene una reflectancia diferente. O sea, visualmente para nosotros está oscuro, ¿no? O sea, tú quemas una hoja, cambia considerablemente, ¿no? Sin embargo, hay más allá del espectro de nuestra vista que puede ser que los satélites lo toman. Entonces, saber este comportamiento, saber cuáles son las bandas de los satélites que usamos es importante. Por eso como las consideraciones que tenemos acá. Entonces, en base a eso, hacemos este análisis de cicatrices, ¿no? Identificamos, hacemos reportes individuales por cada incendio, pero también hacemos sino la cartografía nacional de las áreas quemadas. ¿Por qué? Porque se reportan 5, se reportan 10, pero cuando hacemos anualmente este análisis de las cicatrices, nos salen que eran 200. Entonces, ¿por qué? Porque no se reportaron todos. ¿Por qué? Porque eran muy alejadas a las poblaciones. Entonces, conociendo esas firmas espectrales, podemos determinar la metodología para desarrollar. Entonces, lo que ustedes ven aquí es un mosaico, un compuesto de píxeles, ¿no? Utilizamos, ahora hay mucha más tecnología, más automatizado. Ahora está el Google Earth Engine, que es la plataforma en la nube, donde conociendo un poco el tema de codificación, puedes desarrollar un código que te permite armar este tipo de cosas, ¿no? Utilizamos 3 bandas específicas para reflejar o diferenciar más las áreas afectadas por luego de un incendio o luego de una quema también. Y enmascar esos píxeles y determinar un periodo, no sé, del 2018, de enero de 2018 a diciembre de 2018, y me genera este mosaico o este compuesto. Entonces, en base a esta metodología, esta es la Valleque, determinamos cuáles son las áreas afectadas por incendio forestal. Diferenciamos cuáles son quemas, porque por acá hay quemas, y cuáles son incendios forestales. Entonces, esto es un ejemplo de este de acá es Moquegua. Moquegua y incendios forestales, anualmente salen 2 reportes, uno y eso. Entonces, estos son los reportes de 2018 de INDECI, que es el que recopila la información de CONI. 8 incendios. Las alertas que nosotros emitimos nos dieron 9, ¿no? O sea, las alertas que hacemos diariamente. Acá está el incendio donde estuvo el año pasado, que duró 2 semanas, entre Moquegua y Arequipa. Pero cuando hacemos el análisis, tuvimos que eran 85 incendios. 85. Y solo reportaron 9. ¿Por qué? Porque eran alejados. ¿Por qué? Porque no había accesibilidad. Entonces, esto es lo que nos permite las imágenes satelitales y el análisis de ellas poder obtener, ¿no? Esto es en Andahuaylas de Apurímac. Esto era lo reportado, esto era lo alertado por nosotros y esto era lo que identificamos, ¿no? Toda esta zona, que es zona bastante alta y no hay mucha población, hay pequeñas poblaciones muy dispersas, había muchos incendios. Y bueno, eso es todo por ahora. Muy agradecido por la información de cómo el CERFOR utiliza y está en este momento organizado para utilizar los sistemas de alerta para prevenir a la población y evitar en la medida de lo posible mayores daños y tratar de controlar los impactos. Yo te agradeceré, Víctor, que haces una especie de resumen final para dar por terminar la pregunta. A ver, primero que toda esta tecnología que ha evolucionado en el tiempo y pues sabiéndola aplicar nos sirve para la gestión del recurso forestal, tanto a nivel nacional, regional y local.
eso es claro. Segundo, permítame hablar en primera persona plural, ¿no? Que la facultad no está alejada de los avances de la tecnología, que no está alejada de la problemática nacional. Tercero, en este caso puntual, no necesariamente en todos, ¿sí? Existe una buena comunicación entre la universidad y el Estado, ¿no? Particularmente el sector forestal, ¿no? Creo que este es un ejemplo a resaltar, ¿no? Que así deberíamos tener en otros frentes y con otros sectores también. Quisiera, antes de continuar con otro, para llegar a los dos cosas, ¿no? Una que salió, que me hizo recordar, que es histórico, de la intervención de Rafael. Cuando Salinas trabajaba en el CERFO, ¿te acuerdas qué año más o menos era? 2004, 2005 más o menos. Nos llamó sí, 2004. Nos llamó a nosotros a una reunión. ¿Qué pasaba? Que el presidente de Brasil iba a venir, ¿sí? Era una segunda visita después de 5 años, y que en la visita anterior habían declarado una serie de acciones conjuntas entre Perú y Brasil, y una de ellas era esta, la detección de quemas. ¿Por qué estaba ahí eso? Porque a diferencia de nuestro país, la Cancillería brasileña pues sabe todo lo que hay, todo lo que Brasil hace a nivel internacional, sea de comercio, sea tecnológico, todo. Entonces cuando vino el presidente brasileño, ellos tenían registrado las actividades que teníamos nosotros. Entonces cuando volvió por segunda vez el presidente brasileño, bueno, al CERFOR, al Ministerio de Agricultura, lo llamaron, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano le llamó, oye, ¿hay esto? ¿Qué han hecho ustedes? ¿No? Nos llamaron a nosotros para ver las posibilidades de seguir trabajando en esto. Y hablamos del Plan Nacional de Lucha contra Incendios que había en la antigua ley y todo eso. Pero desgraciadamente el presidente de Brasil se fue muy rápido, creo, porque dejamos de seguir conversando. A lo que voy es de que es la cuestión de las personas, en este caso Salinas, ¿sí? Dentro del sector, pues, estamos hablando de otras en este momento y aquí en la universidad también, para encontrar este diálogo, ¿no? Mucho parte de las personas, ¿no? Y eso tienen que tenerlo claro ustedes, jóvenes, porque ustedes van a ocupar puestos en diferentes sectores, aquí en la academia de repente, no veo ninguno acá, pero bueno, en fin, eso es importante. El contacto de las personas va a hacer que las instituciones se comuniquen bien, ¿sí? Y lo siguiente es de que ustedes han visto lo importante que son los focos de calor, ¿sí? La detección de los focos de calor en el manejo, el tema de quemas e incendios, ¿sí? Entonces, jóvenes, ustedes que han escuchado, han estado esta tarde, ya saben que si una persona les dice que los focos de calor no sirven, ya saben que le pueden responder, ¿sí? Ya saben que le pueden responder. Aquí se ha demostrado que eso sí sirve, ¿sí? Se usa, y no solamente lo usa para hacer investigación, no solamente lo usa el CERFOR para hacer sus reportes, lo usa el CONI, lo usa el país para manejar sus desastres, ¿no? Y yo creo que ese es una de las cosas importantes, que no es porque se haya dado aquí, pero bueno, hay que echarse flores de todas maneras, pero un trabajo que empezó aquí de alguna manera ha ido evolucionando por alguna razón y ha llegado a ser de buena hora.
Bien, yo creo que con el resumen que has hecho, Víctor, la utilidad y el trabajo, como dije al inicio, de la academia que abastece información al gestor del sector, es la única forma como podemos prevenir a la sociedad peruana y evitar desastres y avanzar en esa tecnología. Lo que hay que mencionar más es la rapidez con que la toma de decisión de la autoridad forestal llegue al operador local, ya que el incendio es muy rápido, muy violento, muy dinámico, y a veces nuestra disposición, las órdenes y especialmente el presupuesto operativo para poder actuar. O sea, todo el mundo en las localidades, en las administraciones técnicas saben qué es lo que hay que hacer, pero no tienen con qué movilizarse. Entonces, mientras se le pide al administrador que dé la plata, él tira el cheque, le pide permiso al ministro de Economía y Finanzas, ya se quemó todo. ¿No? Sí, Víctor. Y gracias. Esto en Brasil antes, ¿sí?, formaba parte de todo el sistema de lucha contra los incendios. Partía de lo que es el foco de calor, como lo acaban de decir, los informes a las diferentes dependencias, y cuando tomaban la decisión, pues salían helicópteros, salían aviones, salían soldados, guardaparques, guardias forestales, a luchar contra los incendios. Pero eso porque había presupuesto. Claro. Ahora creo que ya no hay. ¿No? Aquí en el Perú no existe ese presupuesto, existe la estructura, existen las ganas de llegar a él, ¿sí?, de llegar a eso. Pero esperemos que algún día exista la decisión política para tener toda esa estructura para luchar contra los incendios forestales. Una de las cosas que se estuvo viendo en ese problema de Brasil con el incendio es que unos meses atrás el gobierno brasileño había atacado al Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, indicando que sus datos no eran adecuados, indicando que no les gustaban los resultados, por X razones políticas que no los ven. Pero yo hablo como especialista y es como esas instituciones dentro del mismo Estado corren un riesgo si no se fortalecen, como es en el caso de la unidad de monitoreo satelital de CERN, o en el caso de la misma universidad. O sea, el Estado, el gobierno de turno no puede decir esos datos están mal, porque no es un dato que se han inventado, es un dato que tiene un soporte técnico y una parte de investigación fuerte, de años. Que a los que toman la decisión no les guste, ese es otro tema. Pero es nuestra responsabilidad como ingenieros, como técnicos, el decir, ese es el resultado. Te gusta o no te gusta, eso es lo que está pasando en el país. Y la crisis que pasó con el INPE, obviamente, bueno, después se desató lo del incendio y hubo muchos problemas, porque no se respetó esta parte de investigación y academia. Gracias, Blanca. Como cerrando como representante de la autoridad forestal. Bueno, muchas gracias por su participación. Espero que se den más eventos así, no solo con el tema de incendios, sino como otros espacios donde también hemos participado, ¿no? Ya explicó el tema de deforestación, el tema de degradación, el tema de alertas tempranas. En muchos de ellos estamos iniciando como Estado, pero han partido de investigación y tienen que partir de investigación, ¿no? Nosotros tenemos como Estado o como gestores o como implementadores utilizar información que provenga y que sea útil de la academia. Entonces es importante que los que se quieran dedicar al tema de investigación lo hagan y lo hagan con el enfoque de que esto se aplique en algún momento, ¿no? Se aplique en un momento porque necesitamos, o sea, la cantidad de información que ahora necesitamos para implementar modelos de riesgo de incendio, para saber cuáles son los combustibles, no hay ningún estudio con respecto a ello. Entonces, todo eso parte de investigación que tenemos que volver o que tenemos que iniciar su implementación con ayuda de la academia, pero debería ya implementarse en diferentes escenarios, ¿no? Y no solo en el tema de incendios, sino en otros espacios que son importantes para el desarrollo forestal. Entonces, muchas gracias por tu participación, muchas gracias por tu invitación. Bien, ¿quería decir algo más? Sí. ¿Dar las notas? No. Un paréntesis, no sobre el tema del conversatorio de este evento, pero, y discúlpame, Blanca aquí presente
hace algunos años atrás estaba sentada donde están ustedes. ¿Sí? Y ella es el ejemplo donde ustedes pueden llegar. Ese es con su trabajo, con su esfuerzo, como ha hecho. ¿Sí? O sea, tengan confianza en sus futuros jóvenes, pero hay que trabajar. Bien, entonces como última intervención yo le invitaría a Yamil, receptora receptora de toda la información que se ha dado y que nos proyectamos hacia la formación de ustedes. Nos da tu apreciación desde el punto de vista de los estudiantes. Bueno, muchas gracias primero por tener la iniciativa y complementarnos con el Centro Federado y con el Centro de Bosques, de generar ese espacio para informarnos, para conocer todo el trabajo que es de años y felicitar por todo lo que se ha venido realizando y se sigue realizando. Queda mucho trabajo y es una tarea muy fuerte para todos nosotros, y qué mejor que yo creo que es el mejor ejemplo de ver cómo se complementa todo lo que llevamos desde el inicio de la carrera para saber qué es bosque y definición de bosque, y todo lo que se va viendo en campo 1, por ejemplo, teledetección, que todo lo que he explicado se entiende gracias a los conocimientos que tenemos. Y lo más importante creo que también es la gestión, cómo se complementa lo técnico con la administración, es lo que nosotros debemos de tener. Los invito a todos de generar la información que aún falta, que tenemos un montón. Perú creo que tiene mucha diversidad en todo, entonces hay mucha tarea para nosotros de complementar esa investigación, lo técnico con lo que se ejecuta, ¿no? Y ver de que poco a poco se vaya avanzando más. En verdad me agrada y veo un trabajo muy fuerte aquí, y ya hay información, y creo que nuestro deber es mantener ese monitoreo y tomar acciones de prevención, que es lo más importante en adelante, que se vienen muchos temas que debemos de nosotros ya estar ahí como forestales. Creo que nuestra opinión cuenta mucho en todos los temas que tienen que ver con el desarrollo del país, y eso valorarnos nosotros mismos para continuar con investigaciones mediante los círculos, y también es la parte como Centro Federado que se inicia ahí un poquito la gestión, ¿no? Y bueno, eso. Muchas gracias. Gracias a ti, amigo.